inciso con el versículo 10 en adelante, mis hermanos, nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Qué debemos de tomar, hermano? Toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pues te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, por estas palabras. Sabemos que tú haces cosas maravillosas, la cual te pedimos que hoy sea la maravilla que tú hablas a nuestra vida, las cosas que descubrimos, que conocemos y que nos hacen poder reflexionar y pensar. En Cristo Jesús, a ti te oramos, tú que eres el Dios Todopoderoso. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Pues, hermanos, hemos tenido ahora la oportunidad de poder enfocarnos claramente en lo que es la palabra de Dios, en lo que esta palabra nos enseña a todos y a cada uno de nosotros. Como esta palabra, su propósito es que podamos nosotros ver las maravillas del Señor, cómo el Señor ha venido manifestando sus cosas preciosas y maravillosas ante la vida de cada uno de nosotros, dándonos esas oportunidades tan especiales de que podamos convivir ciertamente conforme a lo que hemos aprendido. Ahora yo le he titulado la armadura de Dios, que vamos a aprender. La armadura de Dios es como que nosotros podemos reflejarlo en algún deporte. Nos damos cuenta que en la antigüedad había un deporte muy varonil, si le queremos llamar de esa manera, que eran los caballeros, y ellos tenían un deporte el cual se vestían de armadura, se subían en un caballo y con un palo largo iban trotando a chocar contra el cuerpo del otro. Pues podíamos ver cómo estos hombres se armaban plena y prácticamente. Hoy lo podemos ver en los diferentes deportes. Cada deporte tiene su forma de vestidura. La armadura es la vestidura que cada uno de nosotros elegimos en el momento que queremos desempeñar o desarrollar un tipo de deporte. Pues la palabra de Dios tiene la armadura de Dios, que es la que Él nos ha dado a todos y cada uno de los que somos llamados hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por tanto, debemos de hacer uso de cada una de esas armas que el Señor nos ha dado. Vamos a ir viendo por parte, conforme la palabra nos vaya instruyendo y nos vaya enseñando, para que podamos nosotros entender el contexto de toda la armadura de Dios. Y ahí podemos ver que esto está dando una enseñanza clave. ¿Cuál es la primera armadura? Vemos que habla del cinturón, el cinturón de la verdad. ¿Cómo debemos de estar preparados? La palabra de Dios nos muestra muchas verdades, la cual nosotros al aprender verdades hablamos verdad. Tenemos la otra que se conoce como la coraza de la justicia. Es la justicia que va a ser manifestada
no de nosotros, sino de nuestro Padre Celestial. Posteriormente nos habla del calzado, y esto nos está mostrando la buena disposición para difundir las buenas nuevas, la palabra de Dios, poder hablarla. Posterior nos damos cuenta que habla del escudo, y el escudo es representado por la fe, y esa fe la cual muchos de nosotros hemos aprendido. Y habla también del yelmo, y ese yelmo se conoce como la salvación. En todo y cada uno de ellos tienen su descripción. Perdón. Y por último habla de la espada. ¿Qué es la espada? Es representada por medio del Espíritu, que se da por medio de la palabra de Dios. Hermanos, el libro de Efesios, el apóstol, manifestando estas palabras a la iglesia, le estaba enseñando la necesidad. ¿Cuánto creen que es una necesidad? ¿Cuánto le gustan comer? Hay quienes le comen por hambre. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay quienes comen porque tienen que comer. Aunque no tengan hambre, comen. Que si no es una cosa, es otra. Ahora, yo quiero que usted se da cuenta que es una necesidad física o fisiológica del cuerpo, el que nosotros cada cierto tiempo tenemos que meter algo. ¿Para qué? Para que toda la armadura de Dios funcione perfectamente, todo nuestro organismo esté listo y preparado. Usted se da cuenta, hay personas que si no desayunan o no almuerzan, dicen que le empieza a doler la cabeza. Hay personas que se sienten débiles. ¿Por qué? Porque no han dado la cantidad de calorías, vitaminas o alimentos que el cuerpo necesita. Pues la palabra de Dios, a través de lo que nosotros estamos viendo cuando hablamos de toda la armadura de Dios, es todo lo que hemos leído: el yelmo, la salvación, la coraza, la espada, todo eso. Tenemos que nosotros en algún momento de nuestra vida emplearlo. Yo quiero preguntar algo. Solo diga así, bueno, ¿alguna vez ha peleado usted? ¿Verdad que sí? ¿Y qué viene a su mente? Yo cuando peleaba quería buscar lo que yo sabía que iba a aturdir, si es posible, el que estaba al otro lado. Porque si no, a mí me iban a aturdir. Entonces usted escoge, o te aturden o tú aturdes, uno de los dos. Pero usted se preparaba. Y hay peleas que usted ya ni se preparaba, usted ya siempre andaba listo, así como yo. Siempre andaba listo de dar 2, 3 y salir corriendo. Pero lo que yo quiero traer a su vida, hermanos, es de que si nosotros, siendo hombres, para las cosas del mundo nos preparamos, ¿cómo no nos vamos a preparar para las cosas de Dios? ¿Y por qué le hablo de esta manera? Hemos visto que la palabra de Dios manifiesta de que no tenemos lucha contra hombres. Qué chivo que tuviéramos lucha yo luchara contra una de ustedes, hermano. Y digo usted porque son menos fuertes que... Bueno, hoy en día no se puede confiar. Sí, puede que me equivoque, perdón. Pero si alguien luchara contra usted, ¿qué sucedería? Usted vería de qué manera. Pero la lucha que la palabra de Dios está hablando, huestes celestiales. Está hablando de espíritu. Está hablando de cosas que nosotros en lo humano no tenemos control. Pero Él, a través de la palabra que ha manifestado el apóstol, al hablar a esta iglesia allá en Éfesos, le enseña de que no podemos luchar físicamente contra algo que no vemos. Cuando dicen amén. Y usted se va a ir dando cuenta conforme vamos leyendo la palabra. Porque la palabra de Dios nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Y Él hace una advertencia, diga advertencia. Y es lo que yo le hago a usted ahora, una advertencia. Esté firme y preparado. Esté fuerte en la fuerza no suya, sino que la de Jesucristo. ¿Por qué? Bien tranquilo estamos en el culto, sentados, y nos gozamos de la palabra, y nos vamos a la casa y se arma un revolú en la casa. ¿Por qué? Porque la hermana, el esposo está hablando: mira, ya vení de ver a ese pastorcito. Y yo, ¿qué culpa tengo, hermano? Ya vení de ver a tu diaconito. ¿Y qué culpa tiene el diaconito?
Ya venís de no sé qué, de andar ahí en la calle, que no sé qué, que antes de que vaya a la iglesia. No es el hermano. Son las huestes celestiales de las regiones celestes de maldad que están atacándole a usted. ¿Por qué? Porque usted ha tenido un gozo, y no solo es el gozo, sino que también un aprendizaje. ¿Cuánto dicen amén? Si eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando, que debemos de estar, como dice en este contexto, que fortaleceos, hermanos míos, en el Señor y en el poder de su fuerza. Y esto nos está enseñando la única manera que podemos luchar contra lo que no vemos es estar fortalecido en la fuerza de nuestro Padre Todopoderoso a través de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Usted va a estar preparados. Y por eso el apóstol hace esa advertencia a los hermanos y esa observación, si lo podemos poner de esa manera. Porque él está enseñando a cada uno de ellos a que ellos puedan estar fuertes. Mas la palabra nos dice, vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Qué significa esto? Póngase. Vestíos significa póngase. Hermana, ¿cuántas se visten cada día? Vaya, nos vestimos físicamente. Aprendamos a vestirnos espiritualmente. Miren, a mí no sé, o sí sé, pero no lo sé expresar. Así como el apóstol fue al tercer cielo, si en el hombre no lo sé, o si muerto no lo sé. Yo sé, pero no lo sé, porque no sé cómo es. Pero le quiero decir, mira cómo se apartan las cosas cuando usted constantemente ora. Usted no sabe en su trabajo quién a usted le cae mal, pero por estar fortalecido en el Señor, los mantiene quietos, los mantiene aislados. Usted no sabe qué día salió de la casa y la estaban esperando para robarle, pero por haber estado fortalecido en el Señor. ¿Cómo me fortalezco en el Señor? ¿Quién me dice? A través de la oración. Ahí está. Si usted puede hacer un coro al unísono, significa que usted sabe cómo fortalecerse. Entonces, la clave está, no salga sin orar. No deje de ir al lugar sin orar. No vaya sentado en el bus. Muchos tienen la costumbre de estar poniéndose esos vlogs, que son esas cosas de música y no sé qué. Y están mandando al que está al lado y usted todavía está como que tiene chiripiorca y no le han hecho nada por eso. No, fortalezcase en el Señor. Miren, qué bonito oír un testimonio de una de nuestras hermanas que aquí estuvo un tiempo, que ella se subió al microbús a las 5 de la mañana y se suben a robarle a todos en el microbús. Y cuando llegan donde ella, dicen que a esta muñeca no le quiten nada. Lo que menos tenía era de muñeca la hermana. Pero uno que sabe, Dios la estaba protegiendo. ¿Por qué? Era una hermana de constante oración. Estaba fortalecido en el Señor. Era una servidora de Dios. Era una diácono de la iglesia. ¿Qué más podía ser? Había otro de nuestros hermanos que vino unas cuantas veces aquí. Él iba en el bus sentado con una joven que ni sabía quién era. Y se suben 3 al bus. Uno adelante, uno en medio y otro atrás. Y empiezan, bueno, todos sáquense todo, y pasaron con una bolsa echando. Y él, porque no sé qué piensa la gente, ¿saben cómo está la situación? Y andan en los buses con sus blogs y su celular oyendo música o no sé. Yo no andaría así, hermano. Miren, llegan y empiezan a robarles a todos. Cuando llegan donde él, le dicen, mira, echa todo, le dice uno de los que andaban con ellos, echa todo, y cuando lo ve uno, le dice, no, a él no le quite nada, a él no da de comer. Y se queda sorprendido la gente. No le quitaron ni a él, ni a la que iba a su lado, porque pensaban que con él iba. Se la caló. Por eso dice que la bendición de Dios abarca a los que te rodean. Ella no tenía nada que ver, si ni la conocía. Pero ¿por qué no le quitaron nada? Porque ellos reconocieron que él era uno de los que le daban de comer. ¿Saben por qué? Trabajaba él en pan y chocolate. Ya ve usted que es lo que estaba fortalecido en el Señor.
¿Qué sabe usted qué día alguien la va a reconocer en algo y le va a ayudar? Le va a quitar ese mal. ¿Por qué? Porque hasta ahí llega la fuerza del Señor. Y esa fuerza del Señor lo manifiesta el apóstol aquí en el libro de Efesios. ¿Por qué? Porque está enseñando la manera en que debemos de vestirnos, la manera debemos de andar. Mas la palabra dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. ¿Qué significa firmes? Ya vieron, la palabra firme es una palabra que viene de lo militar, que es un ejemplo de estar erguido, pecho hacia afuera, nariz que toque el cielo. ¿Entienden? Y la espalda ni se ve solo un plano recto. Eso es el contexto de estar firme. Pero en el contexto de Dios, cuando hablamos, como aquí nos dice, vestido de toda armadura para que podáis estar firmes. Y esa palabra nos está enseñando a que debemos de estar preparados y listos. Cuando tú estás firme, ¿sabe qué posición significa firme? Es la posición como de atención. ¿Por qué? A la orden o a la voz del que está adelante es que tú ejecutas el movimiento. Y si la palabra te está enseñando a estar firme, te está enseñando a estar atento. Firme viene de estar atento. ¿Por qué? Tú estás esperando la indicación que se te va a dar. Entonces, cuando tú estás esperando la indicación, no del hombre, sino del Espíritu de Dios, y esa indicación se te va a dar. Por eso que muchos hemos tenido oportunidades de que hay acontecimientos que vienen y usted ni qué ni para qué se dio cuenta. No, me voy a ir a tomar agua, y solo se agachó a tomar agua y le pegaron a todos los que estaban ahí al lado suyo. Y usted regresa y, uy, ¿qué le pasó a ellos? Si yo ahí estaba. Eso es estar atento. ¿Sabe cuántas veces nos ha librado el Espíritu Santo de algo? Ni saber, ¿no? Yo le digo siempre, Señor, gracias. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de los años que uno tiene, uno se da cuenta, otros no han llegado a esos años. Cuando alguien te dice viejito, solo míralo y no le digas nada. ¿Por qué? Porque es el viejo que Dios ha bendecido a esa edad. Y por lo general los jóvenes te dicen viejita, mira la ancianita, y ve, ¿vos qué me vas a decir? No le diga nada, si tiene razón, ¿qué le voy a decir? Si tu problema no es conmigo, tu problema es con Dios. Hermano, estamos aprendiendo algo. ¿Por qué? Porque estas palabras son las que nos guían en este momento. Y cuando nos dice que debemos de estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué significa acechanza? Hermana, ¿usted se ha dado cuenta si usted va en la calle y usted ve a alguien? La hermana dice, ay, no sé, pero me ha dado un mal presentimiento. ¿Cuántas dicen amén? Ese no es el mal presentimiento, es el Espíritu Santo. Entonces, usted se ha dado cuenta que la acechanza de esa persona que viene la vibra. Yo recuerdo, no sé si les conté una vez, dos hombres, uno de un lado y el otro del otro, y yo con el carro, con la llanta de repuesto, y dije, no hombre, estos son mañosos, dije yo. Y me fui rodando la llanta porque dije, si voy para abajo, para casa, me van a agarrar. Me fui rodando la llanta para una parada de bus y empiezo a hablarle a la gente de la parada de bus y me miran como que era loco. Pero ¿qué sucedió? Funcionó la estrategia que Dios me dio. ¿Por qué? Porque los dos, después que vieron que yo le estaba hablando a la gente, se juntaron en la esquina y me vieron y se rieron y se subieron a un microbús y se fueron. Si no se conocían, vaya, si yo ando con usted, ¿qué necesidad tengo de caminar yo aquí y usted allá? No, una vez me la hicieron, no me la hacen dos veces. Pero no es que me la hagan dos veces, ni tres, ni cuatro, ni una, sino es las veces que yo escucho el Espíritu, muévete, quítate, agáchate, siéntate, párate, acuéstate, tírate. Entonces, la palabra de Dios nos está llevando a que podamos aprender estos contextos. Más dice la palabra, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto me hace a mí meditar un poco. ¿Por qué? Quiero que usted mire al que está a su lado. Mire a alguien. Vaya, diga, a ti te veo. Yo tenía mi amiga, la abuela de mi amigo, que ella cuando quería decir que a ti te ve, decía, a ti te ve. O sea, a ti te ve, yo decía, a ti te ve. O sea, que a ti te veo quería decir. Pero como hablaba en inglés y quería hablar en español, decía, a ti te ve. ¿Por qué te digo? Ya voy a empezar a hablar como ella. A ti te ve. Digo, ¿por qué te digo que miraras a uno a tu lado? Dígale, a ti te veo. Vaya, ¿qué significa? Que no hay problema. Yo puedo ver. Si tú vas a atentar contra mí, me da opciones de agacharme, de correrme, tirarme al suelo o dejar la cara. Entonces, cuando la palabra de Dios en el contexto bíblico nos marca algo, porque nos enseña que no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué significa esto? Que no tenemos lucha contra alguien de hueso y carne, contra otro hombre, sino que la lucha que vamos a desempeñar es contra algo que está fuera de mi contexto físico. Amén, hermanos. Amén. Si lo estoy enchibolando, digo, pero yo quiero que usted salga lo más claro posible de la palabra. Y esta palabra nos enseña y nos da pauta, porque nos dice que nuestra lucha no es contra carne, sino contra gobernadores, que significan malignos, y autoridades del mundo invisible. No lo puedo ver, mas la palabra nos enseña que esto es contra unas fuerzas tan poderosas de este mundo tenebroso. Y llama mi atención, dice el libro de Génesis, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, y la tierra estaba desolada y vacía. Ahora, si nosotros meditamos, ¿qué significa desolar? Que no había alma viviente, hombres. Pero la palabra dice que se movía sobre todo el lugar viendo cómo estaba. Posiblemente estaba en desorden. Ahora, cuando me llama la atención que la palabra nos está enseñando que tenemos esa lucha de esas cosas que nosotros no tenemos control, esos espíritus malignos de lugares celestiales. No olvidemos que por envidia se echó a Lucero, Satanás. No solo se le echó a él, sino que se le echó a todos sus seguidores. Por eso usted se da cuenta que hay diablo, hay Satanás, hay Lucifer, hay tan como que fuera, y le voy a enseñar por qué. Cuando la palabra dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque nos está enseñando más abajo cuando dice para que podáis estar firmes. Está hablando en el contexto militar. Y si usted se da cuenta, aún en las huestes celestiales de las regiones celestes de maldad hay rangos. Así como en los cielos nos damos cuenta que hay ángeles, arcángeles, querubines, y así son los rangos. Cada uno tiene un desempeño, cada uno tiene una función. Entonces, la palabra de Dios en este contexto nos hace ver por qué debemos de estar firmes. Porque no tenemos una lucha con algo que nosotros vamos a decir que podemos agarrar. Vaya, las hermanas o los hermanos en una pelea, si usted ya no puede golpear, muérdalo. Pero ¿cómo va a morder algo que no puede ver? Y yo le digo, yo era un gran mordedor, hermano.
Yo era un mordedor de lo bueno, porque donde yo lo agarraba, donde no me pegaran aquí. Siempre, acuérdense de eso, hermano. Aquí atrás. Pégale una sola buena y hágale hasta como bulldog. Van a creer que usted está loca, pero no se meten ya con usted. Entonces, la palabra de Dios en el contexto nos da una enseñanza plena y una enseñanza clara. Porque la lucha que vamos a tener, necesitamos estar vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Y eso qué significa? Estar preparado en oración, dígame. Estar preparado en nuestra lectura bíblica. Estar preparado en nuestros versículos. Estar preparado en todo el contexto de Dios en su Hijo Jesucristo. Hermanos, la palabra, cuando nos dice más abajo, si usted lo lee, habla que la pelea es contra espíritu de maldad en las regiones celestes. ¿Qué regiones celestes? Será el lugar donde ellos se mueven. Amén. Yo no le puedo decir si es el cielo, la tierra o a dónde, yo sé, pero dice regiones celestes. Para mí el concepto es lugares donde ellos tienen la posibilidad de moverse y de andar. Por tanto, cuando habla de acechanza, está hablando de alguien que puede estar en un lugar solo esperando el momento para caerle encima. Y esta palabra acechanza viene de cazar. Los animales, si usted se da cuenta, el león es uno de los mejores acechadores. Los que tienen gatos se pueden dar cuenta. Cuando el gato se da cuenta de que hay un ratón en tal lugar, él viene y se va y se queda quietecito así. Miren, perdónenme, ahí también en la cámara. Miren, pueden pasar horas, pero en el momento que sale el gato, digo el ratón, ya levanta y se levanta un poquitito nada más en la parte de atrás. ¿Por qué? Porque va a dar el brinco. ¿Por qué? Él acechó todo, así anda el enemigo. La palabra de Dios, vaya hacia el versículo 13 que nos dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firme. ¿Qué significa eso? Hermano, vístase, póngase todo. Ya vieron los soldados, ¿cómo le llamaríamos? Los soldados modernos. Miren, ellos andan un tipo de equipo que cada soldado tiene más de $400,000 en equipo encima. Algunos andan más. ¿Por qué? Porque hay unos que le conocen como sniper, que son los francotiradores. Y esos andan bien preparados, camuflaje y todas esas cosas. Están listos. Y tengo que ver lo que la palabra dice, hermano. Porque nos enseña, por tanto, tomar toda la armadura de Dios. Ellos, para ir a una guerra, van plenamente, ¿cómo? Armados. Y aún así los matan. Aún así los matan. Andan unos vestidos y chalecos de Kevlar, que es un tipo de material resistente a cierto calibre de bala. Aún los Hummer, que son los zombies que ellos les llaman, andan preparados para cierto tipo de explosiones, pero aún así los matan. Pero lo que la palabra de Dios nos está enseñando a nosotros es a que podamos prepararnos, podamos arreglarnos, podamos vestirnos, podamos estar listos para cuando llegue ese momento de tentación, ese momento de caída, ese momento de puede ser tú acechado y no te has dado cuenta. Miren, ¿cuántas hermanas? Solo diga amén. ¿Cuántas hermanas en algún lugar han visto un tipo que le ha llamado la atención? ¿Sí o no? Vaya, también así somos nosotros los hombres. Lo único que las hermanas disimulan más que los hombres, porque aunque les guste no dicen nada.
Y el hombre no, el hombre más sinvergüenza. Mira, guapa, ay, qué chula esa bicha. A eso somos nosotros. Pero esa es la tentación que viene a nosotros. ¿Por qué traigo esto a relucir? Por lo que la palabra nos enseña. Por tanto, tomad toda armadura. Si usted está con su armadura puesta, usted está preparado. ¿Para qué? Diga, para la batalla. Y hermanos, hay una diferencia de la batalla del mundo y la batalla de Dios. La batalla que nosotros, vamos a decir el punto primero, la batalla que el mundo va a desarrollar es una batalla física contra alguien que está bien. La batalla que nosotros vamos a desarrollar es una batalla espiritual que Cristo le está viendo, hermano. Y esa batalla la va a ganar Él, no nosotros. Pero somos el utensilio que Él usa para poder mostrar. Por eso que muchos de nosotros hoy en día podemos decir que estamos en victoria cuando dicen amén. Gracias a la batalla que hemos desarrollado en el nombre de Jesús y la hemos ganado. Y la palabra de Dios en el contexto nos dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. No está hablando de tiempos buenos. Cada batalla que usted gane diariamente, porque habla de día, no habla de mes, ni de semana, ni de año. En el día malo. O sea, hoy pudo haber sido un día mal para muchos de nosotros, pero gracias a Cristo aquí estamos dando testimonio. ¿Y cómo damos testimonio? Con nuestra presencia en el lugar y en toda otra parte que Él nos permite llegar. Por eso la batalla que habla la palabra de Dios nos enseña a resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar nuevamente, diga, preparados. Eso es. Ahora, quiero que usted pueda ver a través de la palabra de Dios lo que nos enseña. ¿Por qué? Porque el versículo 14 nos dice: estad pues, ¿cómo? Firmes y ceñidos vuestros lomos. Esta palabra está haciendo mención al tiempo de la antigüedad, la manera como vestían. Ellos vestían, nosotros hoy usamos lo que se conoce como cincho o correa. Ellos vestían con unas sogas que se amarraban en los pantalones. No tenían pretinas, sino que, yo no sé si usted se ha dado cuenta, hace unos años, cuando en casa no había abundancia y usted le traía una ropa, le quedaba grande el pantalón. A mí me quedaba grande. ¿Qué me tocaba? Buscaba una soga, hermano, y me lo amarraba y quedaba como con pliega, así que caía así, y tenía que doblarlo para que no se me estuviera cayendo. Y cada vez que me agachaba se salía, y aquí estaba el gran bolsón de aire donde me entraba fresco. ¿Me entiendes? Pero, ¿qué hacía? Volvía a meterlo otra vez y me lo apretaba otra vez. ¿Por qué? Porque después de un tiempo se te va zafando, y cuando pudieras sentir anda como Cantinflas con el pantalón por acá abajo. ¿Comprende, hermano? Ahora, la palabra de Dios en este contexto nos enseña que estemos firmes, listos, preparados. ¿Para qué? Para poder defender nuestra posición. Y nos hace que podamos ver nosotros ese cinturón que vamos a usar. ¿Por qué? Porque dice: y vestido con la coraza de la justicia. Cuando habla de ceñido nuestros lomos, nos habla también de que estemos vestidos con esa coraza que Dios nos da. ¿Por qué? Porque toda batalla hay justicia cuando dicen amén. Y la justicia es Jesucristo. Él es el que va a hacer la justicia. Miren, hay acontecimientos en nuestra vida de personas, si a usted le ha sucedido, solo dígame, que le han hecho a usted tanto mal o tanto daño, que cuando estas personas caen o llegan a una situación paupérrima, una situación de enfermedad, en vez de gozarse uno, le da sentimiento a uno cuando dicen amén. Viera que sí. Yo me di cuenta de personas que querían, no sé cómo verme. La cosa que Dios no, así no me iba a ver. Pero ellos sí así querían. Y después de un tiempo me fui dando cuenta las cosas y acontecimientos que le han pasado, las enfermedades que le han tocado. Hermano, ¿cree que me dio gozo? No, me dio sentimiento. ¿Saben por qué? Porque Dios ha hecho algo nuevo en mí. Ha
ha quitado ese corazón de amargura, de odio y de celo, y lo ha puesto en un corazón entregado al servicio de la humanidad, al servicio de Él. Y eso hace cambiar el contexto de pensamiento de uno. ¿Por qué le hablo esto, hermano? Porque la palabra de Dios nos da una situación bien preciosa cuando dice, y vestido con la coraza de justicia. Y esa coraza de justicia va a ser manifestada por medio de Jesucristo. La justicia no la vamos a hacer nosotros en ningún momento. Pero yo sí le digo, hermano, yo decía en mi mente, 7 años le doy, dependiendo de lo que me hacía, tantos años le doy. Hermano, pero mira, yo estoy hablando conforme a lo que yo he aprendido de la Biblia. Y uno puede darle tiempo porque uno piensa que eso es el tiempo de Dios para hacer muchas otras cosas. Y así, hermano. Y antes de los 7 años, ¡pum!, caían. No era yo. Miren, ¿qué le quiero enseñar? Yo no sé cuánto estuvieron un día viernes. Estábamos en un culto de milagro y pasó un joven ahí y sacó el dedo que no le gusta a nadie, el dedo del medio. Y la hermana que estaban ahí, servidoras, voltearon a ver y yo lo vi. Y yo dije, miren, hermana, no se estén preocupando. Si él no sabe qué hacer con esa mano, Dios sí sabe qué hacer con él. Eso fue viernes. ¿Qué día que era? El domingo me vienen a contar que lo agarraron los de la Mara, le quebraron los 2 brazos, le rompieron la boca, le colaron 4 dientes, le rajaron la cabeza, lo puñalaron. ¿Qué no le hicieron? Yo no pedí eso, pero sí dije la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la falta de respeto hacia alguien que está haciendo una obra para Dios, ahí Dios te da autoridad. ¿Qué significa? Que se manifestó su justicia, no la mía. Y yo quiero que usted pueda confiar en esas palabras. Mas si vemos la palabra en el versículo 15 nos dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio. ¿Qué nos está enseñando? Que nos pongamos los calzados de la paz. Y esto es lo que nos va a hacer poder llevar las buenas noticias a fin de complementar todo lo que Dios tiene preparado. Calzado vuestros pies. ¿Sabe por qué? No sabemos la distancia que vamos a tener que andar para poder ir a predicar, para poder ir a desarrollar alguna batalla. Hermano, todos los días estamos desarrollando una batalla. ¿Alguno ha sido, no digo amenazado, asustado de que un día le pueden quitar el trabajo? Es una batalla que usted está luchando cada día, hermano. Cada vez que usted se sube al bus, ay Dios santo, a ver si van a robar hoy. No, usted no esté pensando si van a robar. Usted piense que robe, quien robe ahí, el Espíritu de Dios está con usted. Miren, y sean vivos. Siempre no lleven todo su dinero en un mismo lado. ¿Saben? Cuando yo subo a los bus, ¿qué hago? Yo agarro mi cartera y me la meto aquí adelante y me quedo ya aquí. ¿Por qué? Porque las señoras ya tienen maña. Hoy se les pegan a uno y están así, que el roce y roce, y cuando usted se va, cortado está el pantalón sin cartera, hermano. Y usted encantado hasta lo para más para ver. Y cuando viene a ver, bolseado se va. ¿Pero por qué? Hermana, si anda alguna aquí, yo le está enseñando a que puede cambiar. No es problema. Aleluya. Entonces la palabra nos dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Lleve las buenas nuevas. ¿Qué hizo Jesús? Mandó a los discípulos de 2 en 2 que predicasen. Eso es el apresto de la paz, la palabra de Dios que va a ser esparcida por toda la tierra. Más nos dice el versículo 16, sobre todo tomad el escudo. Y esta palabra nos enseña algo muy precioso. Nos enseña que tomemos ese escudo de la fe. ¿Qué nos indica? Que debemos de andar ya preparados. Más dice adelante, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Qué es la fe? Hebreos dice que es la certeza y la esperanza. ¿Vale?
Es el escudo. Tómela. Usted cuando se va a su casa, se va a su trabajo, usted no sabe lo que le espera, pero Dios sí. Pero si usted va con el escudo de la fe del Señor, Señor, llévame con bien a mi trabajo, cuídame. Y va tranquila. No sé qué otro hermano iba a su trabajo a Lourdes, Colón, y se subieron unos malamaños y a todos empiezan a bolsear, y cuando llegan donde él, mire, él dice que ya se había quitado el reloj, sacó la cartera y tenía el celular y ya echando, usted no eche nada, usted le decía. Y él ponga, ya le dimos que usted no eche nada. Un hermano de aquí, hermano, yo le estoy hablando testimonios de hermanos de aquí. Y él no lo podía creer. No eche nada y él con ganas de quererlo echar. Yo no estaría con tanta gana. ¿Pero qué? Eso es confiar en lo que Dios va a hacer en usted, hermano. Y hay un pastor que vino a predicar una vez aquí, camino a Guatemala, se subieron a robarles. Y él, cuando vio que empezaron a robar, empezaron a quitar, él se quitó su reloj, que era lo de más valor que tenía. Y cuando llegan donde él, miren, hermano, sí le digo que soy pastor. Vaya, usted no eche nada. Hermanos, quiere que le diga, servir a Dios para bien, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque la aflicción no te la van a quitar, pero no te van a hacer nada. Miren, las margaritas, yo fui varias veces, solo Dios con uno, hermanos, ahí cuidándolo. La campanera, tipo 10, 11 de la noche, solo Dios con uno, hermano. Pasar ahí por el mercado Modelo, ojo con el moreno, dice, porque me conocen. Solo Dios le pone esa potestad al enemigo, que no te toque. ¿Pero por qué? Porque la palabra lo está manifestando. Por eso cuando la palabra dice que sobre todo tomad el escudo de la fe con la que podáis apagar los dardos del enemigo, los dardos de fuego, o sea, que estamos siendo lanzados a cada rato a algo y el Espíritu de Dios lo quita. ¿Cómo lo quitamos nosotros? Por medio de la palabra. En el nombre de Cristo Jesús reprendo todo demonio que sale de esa esquina y váyase tranquilo. Ni voltee a ver, hermano. Problema en el trabajo, en el nombre de Dios reprendo todas esas malías que están en el trabajo. Usted va a ver que le van a invitar a una sopa puse y una soda, pero la paga usted. ¿Qué le parece? Si eso es reprender los dardos del maligno, la palabra nos dice, más nos dice el versículo 17, y tomar el yelmo de la salvación. ¿Qué significa? Póngase ese casco encima, hermano. Miren, esos caballeros usaban casco para proteger la cara de golpes o de puñaladas o de espadas que cayeran en su cabeza. Usaban un casco. Pongámonos ese casco. Cada día que usted sale a la batalla en Cristo Jesús, hermano. Ay, para allá, ay, que voy para la fiesta de San Miguel. Uy, y ahí va la hermana. Nuestra loca, dice. ¿Pero por qué? Porque no entienden que tienen un Dios poderoso. No entienden que tenemos que vestirnos todos los días antes de salir del escudo del Señor, el yelmo de la salvación. ¿El yelmo de qué dije? Por eso estamos aquí. Cada día nos ha salvado. Cada día nos ha dado una oportunidad. Mas la palabra dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No sé qué día estuve predicando. ¿Alguien me puede decir un versículo? ¿Sí? Sí, alguien más por aquí está ganando este sector. ¿Sí? Aleluya. Aquí, alguien más, un versículo cualquiera. No leído. Eso es. Aquí tiene que estar. El que habita. Perfecto. Vaya. ¿Por qué Dios cuida a uno más que a otro? ¿Por qué? Porque tienen la palabra al día. Yo no les pedí ni libros,
ni nada, le dije un versículo. ¿Por qué? Eso es lo que debemos de tener. Y la diferencia del pueblo de Dios en la antigüedad era que todos aprendían. Y el que no lo aprendía lo tenía amarrado en el brazo o lo tenía amarrado en la frente. Se conoce como filacteria, que era lo que les ponían, los versículos que tenían que aprenderse. ¿Por qué? Porque allá andaban en el desierto. Allá andaban caminando y le agarraba la noche y nadie me contaba, ay, voy a ir a encender mi lámpara, ¿cómo le llaman ahora esa? Mi LED, ¿cuál LED? Ahí no había ningún LED, hermano. Usted le agarraba la noche y ve cómo se iluminaba con sus propios ojos. No busque dónde estarse. Más la palabra dice en el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, después que usted se ha vestido, hermanas, nos levantamos en la mañana, nos bañamos, cepillamos los dientes, nos echamos desodorante, nos echamos cosas para el pelo. No vaya a ser como, no sé quién me dijo que habían comprado un champú y le digo, mira, ya se estaba bañando y se había mojado todo el pelo, y cuando le echa el champú le dice, mira, ¿y este champú que compraste para que solo es para pelo seco? Y él no se lo quiso echar porque ya sabía que ya me había mojado el pelo, no quería echar ese champú porque era para pelo seco. No le vaya a pasar eso. ¿Me entiendes? Uno se arregla y se prepara, pero ¿qué es lo que arreglamos y preparamos? Digan, el edificio. Ahora, tenemos que arreglar y preparar el interior, que es el espíritu. ¿Por qué? Porque usted ve, cuando va a salir y cruza la calle, ¿qué es lo que hace? Mira para un lado y mira para otro, para ver si no viene, pues también el espíritu. Cuando usted va, mira para un lado y mira para otro. No, date la vuelta, venite de este lado. Porque así como usted puede distinguir que viene un carro, viene un bus, el espíritu puede distinguir, viene la maldad. Aleluya, amén. Y eso lo aprendemos, hermanos. Por eso es importante la oración. Amén. Se nos ha ido el tiempo, no me di ni cuenta, son las 9:25. Ahí voltean a ver, hermano. Uy, pastor, yo tendría que estar durmiendo. No, ya se nos fue el tiempo, hermano. Vamos a continuar en el próximo culto con la bendición que el Señor, que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios. Te doy gracias, Señor, por tu palabra y por la bendición de la vida. Y hemos orado. Amén. Hoy le invito. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.